Hola mi gente, jugadores compulsivos, comenzamos el año con el capítulo 99 del manga de Kakegurui, continuando con esta increíble historia de apuestas. Ojalá este año me puedan acompañar para ayudar a crecer el canal. Espero disfruten del capítulo, pero antes si eres nuevo en el canal o no te has suscrito te recomiendo que lo hagas. Es totalmente gratis y sobre todo podrán estar al día con el manga, el anime, las películas, las series y todas las novedades del mundo Kakegurui. Comencemos. Capítulo 99 del manga de Kakegurui. Este nuevo capítulo contiene 31 páginas y ya está disponible en las tiendas de su preferencia. Lo pueden obtener por el valor de $2. Sería bueno apoyar al autor y esta increíble historia. La sinopsis del capítulo es la siguiente. Yumeko y su hermana Soko tienen que visitar la residencia Momobami. Está en juego el futuro del nombre Yabami. Este capítulo tiene como título Las chicas apostadoras. Empieza con un repentino y extraño abandono de la tía de Soko y Yumeko. Han pasado 3 días sin que la tía regresara a casa. Me pregunto qué le pasó, dice Yumeko. Dejó una nota, así que dudo que esté en problemas, pero nunca antes había hecho algo así. Hermana mayor, tú no estás preocupada por la tía, ¿verdad? ¿Sabes algo? ¿Algo pasa por tu mente? No, en absoluto, responde Soko. De seguro ella regresará pronto. Seguro, afirma Yumeko. Soko piensa. Yumeko es tan inteligente. A veces, las cosas que dice me sorprenden. Quiero decir, ella tiene toda la razón sobre lo que le hice a la tía. Y Yumeko inocentemente dice, tía, iré a buscarla. En ese momento Kabura llega desesperada. Soko le dice, Kabura, ¿vienes aquí tan de repente? ¿Qué pasa? Soko, tenemos problemas, le responde ella. Ha habido una petición para cambiar a la líder de la familia. La rama principal de la familia Momobami lo aceptó. Entonces, están deliberando sobre eso. Te han llamado a la familia principal. Yumeko le pregunta, ¿cambiar la líder? Y Kabura le responde, sí, tu hermana encabeza a los Yabamis, ¿verdad? Pero alguien presentó una moción para cambiar ese título a sí mismo. ¿Y quién es ese? Pregunta Yumeko. Sujiko Yabami, tu tía, le responde Kabura. Está tratando de arrebatarle el título de las manos. Soko dice, ya veo, y entonces Kabura le pregunta, vaya, ¿no te sorprende demasiado? Soko le responde, después de todo lo que pasó, comencé a tener sospechas en los últimos días. Por supuesto, ese era el peor escenario para mí, pero... Kabura le dice, wow, bastante inteligente. Soko, realmente te amo, ¿lo sabías? Soko se sorprende. Entonces Kabura le da un sobre. Soko lo abre y ve que es dinero. ¿Qué es esto? Le pregunta, por lo que Kabura le dice, tómalo, un pequeño regalo de despedida de mi parte. Soko le dice, no puedo tomar algo como esto. Está bien, dice Kabura. Ese dinero te ayudará mucho, créeme. Mantén la boca cerrada y acéptalo. Porque sabes lo que te espera en la casa principal, ¿verdad? Soko responde, tienes razón, te lo devolveré pronto. Ahora será mejor que me vaya. Claro, y mientras tanto observaré, dice Kabura. Soko toma de la mano a Yumeko, por lo que ella dice, hurra, vamos a salir. Soko ve lo inocente que es Yumeko con la situación y le dice,
Yumeko, tú, no importa, vámonos, juntas. Está bien, responde Yumeko. Llegan a la mansión principal por lo que las anuncian. Soko Yabami y Yumeko Yabami han llegado. Entran y ven a Suhiko y a la líder del clan, Kirari. Soko dice, tía. Toma asiento, Soko, le responde Suhiko. Kirari les dice, bienvenidas, ahora comencemos. Jugaremos un juego para determinar quién liderará la familia Yabami. Espera un minuto, por favor, dice Soko. Yo no quiero apostar por esto. Todo lo que quiero es hacer una pregunta. Tía. La que mató a mamá y papá fuiste tú, tía. Suhiko le responde. Soko, si lo fuera, ¿qué harías entonces? ¿Quieres culparme? ¿Preguntarme sobre eso? ¿Desaparecerme? ¿Matarme? Si lo haces, entonces juega contra mí ahora mismo. Kirari se dirige a Soko y le dice, Suhiko Yabami me ha enviado una petición para cambiar la líder de la familia. Ella se ha desempeñado como jefa interina durante muchos años. Soko Yabami, la jefa actual, es menor de edad. Además, durante el proceso de selección nunca se pusieron a prueba sus habilidades para las apuestas. Por lo tanto, encuentro que Soko Yabami debe ser probada en ese sentido y que su oponente debe ser Suhiko Yabami. Como líder suprema de la familia Momobami, por la presente decreto que Soko Yabami y Suhiko Yabami apuesten para decidir quién encabezará su familia. Pero, competir solo por ese puesto sería aburrido, ¿no? Perder después de todo te causaría una gran presión. Por lo tanto, agregaré más condiciones. Suhiko Yabami, si llegaras a perder, serás desterrada de la familia Momobami. Nunca permitiré que vuelvas a asociarte con la familia, para siempre. Muy bien, responde Suhiko y acepta las condiciones. Ahora le dice a Soko, y Soko Yabami, si fueras a perder, entonces Suhiko Yabami adoptará a Yumeko Yabami como su hijo. ¿Qué? Exclama Soko eufóricamente. Espera un momento, por favor. ¿Por qué meter a Yumeko en esto? Kirari le responde, porque ella es una potencial heredera de la familia. Tendríamos que elegir un heredero para heredar a la familia después de Suhiko, por supuesto. Sin embargo, Soko, tu mente ya está demasiado establecida. No funcionaría, mientras Yumeko todavía es joven. Ella puede convertirse en cualquier cosa y solo cuando esté en su lugar como heredera. La posición de Suhiko como líder de la familia será realmente inamovible. Soko rechaza las condiciones y dice, nos vamos a casa, nunca aceptaría esta partida en 1.000.000 de años. Kirari le reprocha, una pérdida no será aceptada. Abandonar tu derecho a jugar es negar tu mismo apellido. Para un Yabami es incluso peor que la derrota. Y como miembro del clan Momobami, no tienes derecho a huir de la profesión predestinada de tu familia. Ahora es hora de apostar por todo lo que tienes. Empecemos. Suhiko le dice, Soko, esto es lo último que te diré como tu tía. Debes jugar contra mí. Ese es el único camino que te queda para sobrevivir. Soko dice, tía, pero no puedo hacer eso. Quiero decir, si pierdo, entonces Yumeko. Yumeko le pregunta, hermana mayor, ¿tendré que separarme de ti? Soko la abraza fuertemente y le dice, no si puedo evitarlo, no dejaré que eso pase, nunca. No dejaré que nadie nos separe a las dos. Vamos a hacerlo. Apostaremos con los Yabamis al frente. Y así termina este capitulazo. Y pensar que esta es la primera vez que Yumeko y Kirari se ven.
tomando en cuenta las posiciones de cada uno. Bueno, para entrar en análisis, por un lado sí me gusta que el autor intenta avanzar la historia, pero como que pasó ciertas cosas por alto, porque al principio Soko dice que le hizo algo a su tía, y no dio muchos detalles. Para mí que el autor quiso hacer como en las dos publicaciones anteriores, es decir, poner un capítulo corto como preámbulo para este capítulo. Estoy hablando de un capítulo 98.5. Y sobre la historia no creo agregar mayor cosa. Supongo que lo interesante estará al final de la apuesta entre Souko y su tía. Y también hay que ver cómo toma esta situación la pequeña inocente Yumeko. Bueno mi gente, no los canso más, espero les haya gustado el capítulo y Dios mediante el próximo mes estaremos de vuelta con el capítulo número 100. Wow, pensar que van 100 capítulos de Kakegurui. Espero sorpresas. Ojalá el autor no pase por alto el aniversario de su anime. Voy a tratar de averiguar todo al respecto y los vendré informando en estas semanas. Pero para que puedan estar al tanto no olviden suscribirse y darle like al video. Nos encontraremos en un nuevo capítulo y muchas más novedades del mundo Kakegurui. Bendiciones.